amiga de Tampico en México. Así que bueno, vamos a disfrutar de toda esta aventura aquí en la isla de Cuba. Y bueno, ve dejando en los comentarios, ya los tuvieron que haber visto en el título, pero nos vamos a encontrar ahorita con mi mamá, que viajó desde Venezuela hasta Colombia y de Colombia acá a Cuba, así que a disfrutar. Miren ese carrito. El Cadillac. Ah, ¿el qué? Pontia. Un Honda. Pontia. Que bueno, ustedes entendieron. Pontia. Allí es el que vivió. Bueno, pues este video no tuvo así como que una presentación, nada más lo que vieron allí improvisado. Ya vieron a mi mamá, así que ella viajó desde San Cristóbal, Venezuela, hasta Cúcuta, Colombia. Luego de Cúcuta viajó a Bogotá. Estuvo un día allá con uno de mis hermanos y luego de Bogotá a La Habana. Yo estaba en Tampico, Tamaulipas, México. De ahí fuimos a Reynosa, de Reynosa fui a Monterrey, de Monterrey volé a La Habana y bueno, ya estamos aquí en La Habana. Mamá llegó a las 5 de la tarde, hora de La Habana, y aquí al hotel a las 5:30. Y yo llegué a las 8 de la noche y aquí a la casa a las 9 de la noche. Todo bien. Y bueno, estas son las primeras impresiones, van a estar mañana porque yo llegué de noche. ¿Y qué tal el viaje, mamá? Bien, Todo estuvo bueno, bien, gracias todo a bueno. Dios, sí, estuvo Y bien. mañana a seguir disfrutando, así que vete suscribiendo para que vean más contenido en este blog. Aquí andamos en Cuba de noche, está todo muy tranquilo, pero súper bonito. Ahí están las hamacas, el jardín, qué bonito todo. La chimenea y los cascanueces. Antes de cualquier cosa, lo primero es montarnos en este triciclo eléctrico para ir a buscar mercado o despensa para apoyar a nuestros hermanos cubanos. Estas son algunas de las cosas que suceden a menudo. Vinimos a este estacionamiento a dejar nuestro triciclo donde nos estamos moviendo y vemos este accidente. Un edificio bastante antiguo cayó encima de estos autos, que es el medio de transporte y trabajo de personas acá en Cuba. Se me olvidó grabar dentro del supermercado de esta tienda de $1, pero ya hicimos la primera despensa que vamos a entregar y ya vamos a subirnos al triciclo para ir a entregar la primera despensa. Quiero que vean el mercado aquí. Ya hicimos un pequeño mercado y bueno, el accidente de los autos. Vámonos. El papel higiénico. ¿Y en la casa no hay hijo? Subirnos aquí a la motito. Estoy contra luz. Mira. Agarramos una maltita y una. Aquí va Pastor José, nuestro guía turístico acá. Gracias. Una malta para el pastor. Gracias. ¿Y para usted? Ya, ahorita aplaudimos. Un aplauso. Mira, chicos, no es cerveza, es malta. Y aquí estamos en la motoneta. Salud. Esta es la mía. Y esa es la de esa, mira. Salud. Y llevamos allí el mercadito o la despensa para apoyar a nuestros hermanos cubanos. Ya vamos camino a la casa donde vamos a dejar esta despensa. No voy a grabar la entrega para no generar algún tipo de sentimientos extraños acá en este video de YouTube. Sin embargo, quiero que vean un poco de las calles. Los edificios son muy bonitos, calles amplias. Allí se ve como una estación de ferrocarril que ya no funciona. Pero hay mucho edificio abandonado. Sin embargo, esto en su apogeo era algo hermoso. Los autos son muy bonitos, de los años 40, 50, 60, carros americanos. Y bueno, muchas personas en la calle haciendo filas para el pan o para algún mercado.
Y bueno, esto es lo que se ve en las calles de La Habana, Cuba. Y bueno, después de esta entrega vamos a salir a pasear. Miren lo que dicen allí: patria o muerte venceremos. Me acuerda un poco a Venezuela con estos eslogan. Después de varios compromisos y recorrido, llegamos al primer punto turístico, Plaza de la Revolución. Bueno, pues hemos estado disfrutando, caminando acá por La Habana. Y bueno, vamos a estar subiendo algunos clips, mamá. Ya estamos aquí en la Plaza de la Revolución. ¿Qué le parece todo esto? Muy excelente, muy bonito. Bonito, de verdad que sí, les recomiendo que vengan. ¿Qué tal la experiencia en Cuba? ¿Cómo la trata La Habana? Muy bien, la gente muy gentil. Nos han tratado como reyes. Y aquí atrás, bueno, se puede ver lo que es el busto, ¿verdad? Del Che Guevara, y allá de Fidel. Y bueno, aquí atrás está increíble todo esto. Así que bueno, vamos a seguir paseando, disfrutando de todo esto. La avenida está muy tranquila, no está tan transitada. Y hay carritos que hacen turismo de colores. Y nos vamos a subir también en ellos para disfrutar de todo esto. Desde este punto se alcanza a ver lo que es el Capitolio, no sé si lo ven allí, y esa iglesia que se ve del lado izquierdo me dicen que es una iglesia masónica. Quiero que lo dejen en los comentarios si es así. Bueno, chicos, seguimos recorriendo todo este lugar. Está muy bonito, disfrutando de La Habana. A pesar de cualquier circunstancia, sigue siendo un país muy bonito. Y vamos a seguir recorriendo todo lo que es el centro histórico, donde está el Capitolio, y conocer las hermosas playas de Cuba, de Varadero. Así que si quieren ver a mi mamá disfrutando de las playas de Varadero, suscríbete. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y bueno, esto está súper genial porque es el reencuentro con mi madre. Y qué genial que sea aquí en La Habana, Cuba. Así que esto está súper genial. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las aventuras aquí en la isla de Cuba. Allí se pueden observar algunos turistas mexicanos, colombianos, de nacionalidades de acá de Sudamérica, como nosotros que estamos disfrutando, y la emblemática bandera de Cuba. Bueno, pues aquí parecemos los Beatles cuando estaban caminando, ¿verdad? Atravesando la calle en Londres. Aquí va mamá, Gemma, Ana, Isaac. Isaac parece a Sid Edward James, para no extrañar México, allá en Gilitra. O al de, ¿cómo se llamaba? El de la película Jumanji era. Bueno, sí, sí. Aquí andamos disfrutando y caminando un ratito. Y como este eslogan, Fidel por siempre, se consiguen muchos en la ciudad, yo decidí terminar mi día dando un paseo sobre las calles de los barrios en La Habana, sobre esta bicicleta eléctrica. Y de esta manera me despido y nos vemos en el próximo video.